venimos a escuchar a Dios. Y la palabra de Dios está en la Biblia, entonces tenemos que leerla. Dije Isaías 26:3, si están preparados digan amén. Y si quiere léalo conmigo, dice así: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Vamos a volverlo a leer, iglesia. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Padre, te damos gracias por tu palabra, palabra de Dios, de un Dios que nos puede hablar y que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente y a nuestro corazón. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. Y en tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por las personas que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en el corazón cuando tu palabra se revela a ellos. En tu nombre también bendecimos a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida para predicar solo lo que tú quieres que aquí se predique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Cuántos anhelan la paz? La paz interior, lo que nos da esa tranquilidad, esa seguridad de confiar en Dios. Diga conmigo, carácter firme. Es decir, no vivir como veletas, ¿será que sí, será que no? De pronto, a lo mejor, ¿quién sabe? No, nosotros estamos seguros porque Dios es eterno y Dios es inmutable, no cambia. No cambia. Entonces nuestro carácter se mantiene firme cuando confiamos en Él. Vuelva a decir conmigo, carácter firme. Y para los que gustan de anotar, ese es el título de la prédica. Carácter firme. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Ok, el domingo anterior aprendimos que la preocupación, ¿la qué? La preocupación a los ojos de Dios es antinatural, inútil y es incredulidad, es dudar de Dios. Y aprendimos que a nosotros nos corresponde, una vez reconocemos que es antinatural, inútil y que es incredulidad, a nosotros nos corresponde priorizar, relajarnos y vivir día a día. Vivir día a día. Y Dios nos da las bendiciones. Las bendiciones están hechas, digan amén. Hoy hablaremos, para complementar el tema, del carácter, de la firmeza del carácter que hace que nosotros, confiando en Dios, tengamos la paz de Dios. Tengamos la paz de Dios. Porque es que la paz de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa las circunstancias, como decía la canción que interpretó el grupo de alabanza o la oración de Jenny, no importa las circunstancias. Lo que importa es nuestra confianza en Dios. Si Dios dice que Él es el proveedor, no importa si la economía mundial está desbaratada, no importa. Porque la Biblia dice que en momentos de escasez, Él nos dará en abundancia. En abundancia. ¿Qué es carácter? El carácter es el conjunto de cualidades que hay en cada persona, que hay en el interior, en el ser interior de cada persona, que nos muestra tal y cual somos. Nuestro carácter es lo que aflora cuando tenemos que reaccionar. Cuando tenemos que ¿qué? Reaccionar. El carácter no aflora frente a las acciones, porque las acciones las podemos programar.
voy a ir al templo, cuando el pastor me vea voy a sonreír, cuando la alabanza canta voy a voltear los ojos, me voy a desmayar. Todo eso es programado, pero la reacción no es programada. La reacción es reacción. Usted se golpea con el borde de la cama, el dedito pequeño del pie, y usted dice, aleluya, gloria a Dios, Señor, qué bendición de golpe. ¿Sí? No decimos eso. Entonces, si usted quiere conocer su carácter, mire cómo reacciona frente a circunstancias difíciles. ¿Cuántos saben que fuimos creados a imagen de Dios? Una imagen perfecta, porque Dios es perfecto. Infortunadamente nuestra imagen se deterioró con el pecado, con la caída. Y entonces todos nacemos con una imagen imperfecta. Ahora, gracias a Dios que envió a Jesús. Gracias a Dios que envió a Jesús. Y Jesús vino y en el madero y en la resurrección restauró nuestra imagen. Restauró nuestra imagen. Entonces nosotros volvimos, al creer en Cristo Jesús, a la imagen original que tenían Adán y Eva antes de pecar. ¿No se alegran con eso? Por fe tenemos la imagen del Señor, pero nacemos bajo pecado. Y entonces cuando no estamos firmes en el Señor, cuando no confiamos, no tenemos un carácter firme y entonces reaccionamos de mala manera. Mire conmigo Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Las obras, ¿las qué? Es decir, el resultado de nuestra reacción, lo que hacemos cuando reaccionamos. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Mire a ver si le suena. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Y usted puede decir, no, ahí voy bien, todavía no caigo en ninguna. Pero siga, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Y siga leyendo. Borracheras, orgías y otras cositas parecidas. Eso es lo que aflora de nosotros cuando no hemos entregado nuestra vida a Dios, cuando no confiamos en Dios. Y mire lo que dice el Señor, les advierto ahora. ¿Cuándo? Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero gloria a Dios, ¿cuántos confían en el Señor? Tenemos paz, tenemos la seguridad de que estamos con una nueva imagen, que nuestras reacciones, nuestro carácter, Él mismo lo va a formar. Digan amén. Avance al versículo 22, ahí mismo en Gálatas. En cambio, diga conmigo, en cambio, el fruto del Espíritu, es decir, la obra, lo que mostramos, lo que sale de nuestro carácter cuando estamos confiando plenamente en Dios, es lo siguiente: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en el anterior decía, el que practica eso no entrará. Y mire lo que aquí dice: no hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Iglesia, una pregunta aparentemente tonta. ¿Queremos seguir viviendo, reaccionando con un carácter pecaminoso? ¿Con envidias, con celos, con disensiones? Que si alguien en el Transmilenio me pisa o me empuja, yo le mando su codazo. ¿O queremos reaccionar confiando plenamente en Dios, dejando que Dios haga la obra en nosotros, y entonces
cuando nos presionen haya amor, amabilidad, humildad, paciencia, dominio propio. Yo quiero eso en mi vida y quiero también para ustedes eso. Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, digan amén. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, Él coloca en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza un proceso que se llama de santificación, que es que el Espíritu Santo va a cambiar nuestro carácter, va a ir cambiando nuestro carácter hasta llegar a que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. No me lo inventé yo, mire, está en Efesios 4:13. En Efesios 4:13. De este modo, todos, ¿quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Y del qué? ¿Y del qué? Conocimiento del Hijo de Dios. Por fe y por conocimiento de Dios, ¿a qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar? A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, yo recibo a Jesús en mi corazón, confío en Él como Señor y Salvador, Él deposita su Santo Espíritu en mí y comienza un proceso de transformación de nuestro carácter, porque vamos a llegar a parecernos a Cristo Jesús. Y el que comenzó la buena obra, ¿la va a qué? La va a terminar. Sí o sí la va a terminar. Esa es la soberanía de Dios. Bendecirnos con el carácter de Cristo. Que cuando nos presionen, que cuando las circunstancias, las personas, la vida nos presione, salga de nosotros el fruto espiritual. Si usted tiene un tubo de crema dental en su mano y lo presiona, ¿qué sale? Crema dental. No hay ninguna posibilidad de que le salga mantequilla de maní, ¿no? Crema dental. ¿Qué sale de nosotros cuando nos presionan? Cuando las circunstancias de la vida nos ponen contra la pared. Amor, amabilidad, humildad. ¿Habrá paz? Buena pregunta. La soberanía de Dios es bendecirnos con un carácter firme, confiado en Él, y que haya paz interior en nuestra vida. Y la paz interior nos hace productivos, digan amén. Pero entonces, si esa es la soberanía de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos hacer? Porque Dios no nos obliga a nada. Dios no nos obliga a nada. El cristianismo no es obligación, es convicción. Convicción. Si a usted alguien lo obliga a algo, no es de parte de Dios, porque Dios no obliga a nadie. Él nos dio libertad para elegir, digan amén. Pero sí tenemos responsabilidades. Dios quiere bendecirnos, esa es su soberanía. A mí me toca hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y lo primero que encuentro que tenemos que hacer para llegar a un carácter firme es doblegar la voluntad. Doblegar nuestra voluntad. Fuimos creados a imagen de Dios. Somos seres racionales. Es decir, podemos pensar, podemos crear ideas, podemos inventar cosas. Somos creativos como nuestro Padre Celestial es creativo, porque fuimos hechos a su imagen. Pero Él nos dio libertad de pensamiento. Entonces yo puedo recibir a Cristo, leer, conocer de Él, guardarlo en mi corazón, pero cuando venga esa circunstancia que me presiona, yo puedo tomar la decisión contraria, porque Dios me hace libre. Entonces eso quiere decir que mi carácter todavía no está formado. Yo necesito recibir de Dios, conocer al Señor, meterlo en el fondo de mi corazón, interiorizarlo, y cuando venga la circunstancia difícil, el Espíritu Santo toma de lo que hay en mi corazón, lo pone en mi mente y yo resuelvo obedecerlo. Resuelvo obedecerlo. Entonces, es mi responsabilidad.
No es que yo tenga un espíritu de adulterio que no sé qué hacer con él. No. Es que usted tomó la decisión de adulterar. Usted necesita doblegar su voluntad a lo que Dios dice. Que no hay que adulterar. No, es que tengo un espíritu de robo. No, que se me atraviesa, yo me lo echo al bolsillo. Ese Satanás que es puerco conmigo. No, el puerco es usted. Que no ha doblegado su voluntad. No, es que yo estaba viendo televisión y yo no sé cómo se cambió el canal. Y pasó a una cosa que es que X. Pues si yo me quedé mirando porque pues la Biblia dice que examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, falta de doblegar su voluntad. Lo primero que Dios nos dice es doblegue su voluntad. Mire lo que dice Mateo 16:24. Palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Luego dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos del Señor en este lugar? Diga, esa palabra es para mí. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo. ¿Tiene que qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es que mi voluntad debe estar doblegada a la voluntad de Dios. Siguiendo con los ejemplos que le puse, si yo estoy pensando en robar, yo voy a la palabra de Dios o la toma el Espíritu Santo de lo que yo he leído y me dice, no robe, Dios detesta el robo. O se la pongo más fácil, porque algunos dirán, no, yo no robo. Aunque yo creo que todos de alguna manera robamos. Robamos tiempo. ¿Se dan cuenta? Robamos tiempo. Usamos cosas que nos dan para el trabajo, para otras cosas. Pero bueno, no entremos, no es materia de la prédica, pero pongámosla más fácil. Me dan esas ganas, yo no sé por qué, de ser chismoso. Eso no le pasa a ustedes que son más santos que yo. Y entonces el Espíritu Santo toma de mi corazón y lo pone en mi mente y dice, oiga, los chismosos no pueden estar en la presencia del Señor. Eso dice la Biblia. Entonces yo resuelvo voluntariamente o me acojo a lo que dice Dios o me acojo a lo que yo quiero hacer. Eso es negarse a sí mismo. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que debo hacer. ¿Y por qué? Porque lo amo. Porque lo amo. Cuando uno ama no quiere ofender a la persona que ama. Eso se llama el temor al Señor, el temor del Señor. Como yo lo amo, lo respeto infinitamente. Digan amén. Entonces no lo quiero ofender. Digan amén. Diga conmigo, doblegar la voluntad. Y mire el ejemplo con el apóstol Pedro. En Lucas 5, 1, 6. Quiero que estén bien atentos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. El Señor llega allí y la gente lo sigue y quiere oírlo. Entonces vio dos barcas, ¿dos qué? Barcas que los pescadores habían dejado en la playa. ¿En dónde las habían dejado? ¿En dónde? Pregunto, ¿normalmente las barcas están en la playa? En el mar, en el agua, en el lago. Normalmente las barcas son para eso, no son para la tierra. ¿Por qué las dejarían en la playa? Ya no iban a trabajar más, ya no iban a volver a salir, ya estaban ahí, como un poco dejados a su suerte. ¿Les suena familiar? Muchas veces nosotros dejamos la barca en la arena, no donde la debemos tener, que es en el lago. Nos entregamos. Luego entenderemos por qué. Las habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Mientras qué? Pregunto. Cuando uno está trabajando en pesca,
¿Lava las redes? No. Las lava para guardarlas, ¿verdad? Porque la barca en la arena, las redes lavando. No vamos a hacer nada, no vamos a trabajar más. Estuvo bueno. ¿Le suena? Hay momentos en la vida que dice, no quiero nada más, ya. Listo. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Enseñaba. Primera lección. Hay que escuchar al Señor. Hay que escuchar al Señor. Hay que ir a su palabra primero que todo, a ver qué Dios tiene para decirme hoy. Digan amén. Entonces yo lo oigo. Pedro le presta la barca, se sube con él y el Señor comienza a enseñar. Y Pedro no dice que lo interrumpió, sino que él escuchaba. Cuando acabó de hablar, ¿cuándo qué? Dejemos que Dios nos hable. Dejemos que Dios nos hable. No lo interrumpamos. Y usted dice, no, pero ¿cómo lo interrumpo? Muy sencillo. Usted empieza a leer su Biblia en la mañana y dice, de tal manera habló Dios el mundo y me he pagado el servicio de energía. Ay. Amor, ¿y el recibo? Ah, verdad, estaba leyendo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Será que ya me lo cortaron? Deje que Dios le hable, busque tranquilidad para hablar con Dios. Se da cuenta que al Señor lo apretujaban y él dijo, hey, me subo a una barca, me alejo un poquito y comienzo a enseñar. En medio de los afanes de la vida no podemos escuchar a Dios. Usted necesita tiempo con Dios, así sean 5 minutos, pero son 5 minutos que van a cambiar el resto de sus 24 horas al día. ¿Cuántos lo creen? Si usted oye al Señor, si no lo interrumpe, mire lo que pasa. Acabó de hablar, cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. ¿Las aguas más profundas están a la orilla o están hacia el centro? Vamos a alejarnos un poquito más de la multitud. Vamos a tener intimidad tú y yo, Pedro. Vamos a tener intimidad tú y yo, Bernardo. Vamos a tener intimidad cada uno de los miembros de Vidas Productivas. Vamos a irnos un poquito más allá. Porque si hay intimidad con Dios, viene la bendición de Dios. Si hay intimidad con Dios, viene la bendición de Dios. Amén. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pregunto, iglesia, ¿en lo más profundo es donde se pesca? Los expertos saben que no. Hay que buscar el sitio donde el pescado está más arriba. Y Pedro era pescador profesional. Y Pedro seguramente lo sabía. Pero el Señor nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Si Dios lo dice, yo lo hago. Digan amén. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Por supuesto, si no estaban con el maestro, no hay posibilidad de pesca. Podemos tirar la red 100 veces, pero lo haremos en nuestras fuerzas. Lo que aprendimos el domingo anterior. Yo me despierto cada mañana y me coloco como ovejita del Señor. Y le digo, Señor, me pongo en tu mano para que tú me alimentes, me guíes y me cuides. Por donde vaya, Señor. Y el Señor me lleva. Y dice, nadie te podrá arrancar de mi mano. Y entonces me dice, ¿sabes qué, Bernardo? Vamos un poquito más allí.
tenemos intimidad, tira la red. Tira la red. Y yo, Señor, pero llevo días tirando la red. Tira la red. Tira la red. Y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Cuántos quieren dar fruto en la vida? En todas las áreas de la vida. Hay que doblegar la voluntad, negarse a sí mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando a Dios, no interrumpirlo, tener intimidad con Él, ir un poquito más profundo. No nos conformemos solo con el domingo, iglesia. Siempre les voy a decir, se lo agradezco que vengan el domingo. Me fascina compartir con ustedes. Les he dicho 1000 veces que los amo a todos ustedes. Pero si esa es su única relación con Dios, no sirve. Son 7 días de la semana, 24 horas al día. Eso es lo que se requiere, intimidad con Dios. Y no es que se tiene que volver monje o monja, apartarse, no, en su diario vivir, en el diario vivir, lo escucho, tengo intimidad con Él. En cualquier lugar, usted puede estar en el baño y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me funciona todo mi aparato digestivo. ¿O no? Gracias porque me funcionan los riñones, la vejiga, todo, Señor, gracias. Y está en intimidad con Él. Puede estar almorzando y estar diciendo, gracias, Señor, por este lugar. Gracias porque tengo con qué pagar. Gracias porque puedo comer. ¿Cuánta gente tiene dinero de sobra y no puede comer? Intimidad con Él, solito con Él, hablando con Él coloquialmente. Usted no necesita unas palabras rebuscadas para hablar con Él. ¿A usted le gustaría que su hijo llegara y le dijera, oh gran Padre, Señor mío, el dueño de aquí de la casa, el poderoso? Sí, chino tonto, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ese es nuestro Padre, amén. Con confianza llegamos a Él. Lo escuchamos, tenemos intimidad, doblegamos nuestra mente. Señor, he tirado 1000 veces la red, pero lo hice en mis fuerzas. Ahora, como tú me lo dices, yo la tiro. Y la pesca va a ser muy grande. Muy grande. Mire conmigo lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. El gran enemigo para poder doblegar nuestra mente es la cultura del mundo. Todo el mundo lo hace así. Entonces yo lo tengo que hacer así. Todo el mundo da coimas para que le den un contrato. Y entonces nosotros, como somos espirituales, le cambiamos el nombre a la coima. Y decimos, me tocó dar una ofrenda de amor. Eso se llama soborno. Soborno. La cultura del mundo es la que nos daña. Hoy en día las salidas con una amiga terminan en la cama. No, es que es lo que el mundo acostumbra. Es que me la rumbié o me lo rumbié. Porque eso es lo que el mundo dice. En nuestra época, hace unos años, no muchos, claro está. Es una visita de novios, era con papá, con mamá, con todo el mundo acompañado y uno por allá y el otro por allá. Hoy en día no, pero como es la cultura del mundo, y si edificamos sobre eso nuestra vida, no va a ser posible. Entonces Dios nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que renovar la mente, dejar que Dios limpie nuestra mente, digan amén. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta.
Entonces, iglesia, hoy es día de resolver. O sigo la cultura del mundo o sigo la cultura cristiana. Le garantizo que la del mundo lo lleva a lo que vemos en el mundo. Destrucción, derrota, guerras, eso es. La de Cristo nos lleva a puerto seguro. Solo les pido que tengan valor para obedecer mi palabra. Solo así tendrán éxito. No hay otra forma. Diga conmigo, doblegar la voluntad. Una cosa más en nuestra responsabilidad. Desechar la autosuficiencia. Queremos tener el control de todo. ¿Se ha dado cuenta que uno va en el carro y dice, Jesús es mi copiloto? ¿Le suena? Jesús es mi copiloto. No, Jesús no es su copiloto. Jesús es el piloto de su vida. Él es el que gobierna cómo. Él es el que dice cuándo. Él es el que dice dónde. Pero nosotros apenas le entregamos la silla del copiloto. Y nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y el Señor dice, yo tengo el control. Y qué mejor que lo tenga Él. Porque Él es el todopoderoso, el omnisciente, el que sabe cómo funcionamos bien, el que sabe lo que nos conviene. Mejor dejarle el control a Él, no tener el control nosotros. Mire lo que dice Mateo 5.3. Mateo 5.3. El sermón del monte del Señor Jesucristo. Mateo 5.3. Dichosos los pobres en espíritu. ¿Los pobres qué? En espíritu. Porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos les pertenece ¿a quiénes? A los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Que no nos consideramos autosuficientes espiritualmente hablando. Aquellos que sí o sí necesitamos de Dios. Sí o sí necesitamos de Dios. En todo necesitamos de Dios. Llega a un sitio de parqueo y está lleno, pídale al Señor un lugar de parqueo. Y Él se lo da. Pero no haga lo que hizo un hombre que estaba en un lugar atestado de carro, no había parqueo, no le llevaba dándole vueltas y vueltas al parqueadero y dice, Señor, por favor, un parqueadero, necesito donde meter este carro, Señor, ya estoy cansado. Y de pronto, pum, delante de él sale un carro y él se parquea. Y dice, Señor, gracias, ya no lo necesito. ¿Quién le dio el parqueo? Toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces necesitamos de Dios en todo. Lo que le conté el domingo anterior, aun cuando la energía se va, aun cuando la energía no está y usted está en un lugar donde no es fácil que un computador entre, sino que alguien tiene que ir y subir la cañuela. Y de pronto usted dice, Señor, necesito la luz, necesito energía, Señor. Necesito trabajar, necesito el computador, necesito el celular. Y de un momento a otro, ¡pup!, llega la energía. Entonces yo hubiera dicho, Señor, gracias, no te preocupes, ya llegó. No, yo le dije, Señor, gracias, gracias. Necesitamos sí o sí de Dios. Sí o sí de Dios. En todas nuestras áreas, en todo lo que hacemos, digan amén. Mire lo que dice Juan 13:3-9. Sigamos con nuestro amigo Pedro. ¿Sabía Jesús? ¿Sabía quién, iglesia? ¿Sabía Jesús? Estoy en el capítulo 13 de Juan, verso 3-9. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y ahí Él volvía? Présteme atención porque eso no está gratuito ahí en la Biblia. ¿Por qué lo pusieron ahí? Eso no fue simplemente para narrar un hecho, porque hay cosas muy profundas. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? Que había salido de Dios y que volvía a Dios. Luego, Jesús tenía clara su identidad. Jesús tenía clara su identidad. Él sabía quién era. Él tenía clara su autoridad. Sabía que Él era el Dios eterno hecho hombre. Digan amén. Esa identidad y esa claridad
es lo que nos sirve a nosotros para poder servirle a otro desinteresadamente. Cuando no tenemos esa claridad, no le servimos a la gente. Cuando no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, a quién le pertenecemos, lo hacemos en nuestra fuerza. ¿Y yo por qué le voy a servir? ¿Y yo por qué voy a ponerme a lavarle los pies? ¿Yo por qué me voy a agachar? No, que me sirva a mí. Que lo haga conmigo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Sírvame. El Señor Jesús era Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. El creador del universo. Porque por el verbo, la palabra, se hizo todo. Y Él era el verbo. La palabra de Dios hecha hombre. Pero Él sabía quién era. Él tenía su identidad clara. Entonces mire lo que hace. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Él no tuvo problema. Esa no era la labor para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa labor era para el criado de más baja categoría en ese entonces. Era costumbre que después de cuando llegaban a un sitio venían caminando por lugares empolvados, no había nada asfaltado, no es como hoy que todas nuestras vías están asfaltadas, no hay huecos. Pero en esa época iban a pie y llegaban con los pies llenos de tierra. Entonces lo usual, no había asientos como nosotros nos sentamos hoy a la mesa, que nos sentábamos, ¿no es cierto? Los señores saben de los asientos porque son muy atentos con las damas y les retiran el asiento. Ah, sí, pastor, para que se caiga. No, para que se acomode bien. Digan amén los señores. Los amables. ¿Sí? Y no había asientos, ellos se sentaban en el piso recostados. Entonces era fácil que los pies de uno le quedaran cerca de la cara del otro. Por eso era costumbre lavarse los pies. Y lo hacía el criado de más bajo rango. Y ninguno de los discípulos se le ocurrió, ni siquiera por lambonería, lavarle los pies al maestro. Y él lo hizo. Cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad, podemos lavar los pies. Podemos lavar los pies. Podemos servirle a la gente. No importa si usted es gerente o presidente de una compañía, no importa. Usted le va a servir al mensajero de su compañía, porque Cristo está en su corazón, porque usted tiene un carácter firme y Dios le da paz y le da seguridad. Y lo debe hacer. Cuando llegó a Simón Pedro, ya había pasado por, me imagino, por todos. Por todos. Le lavó los pies a Judas. Y el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. Si yo hubiera sido, cuando llegue donde Judas, le digo, el siguiente. Quite de ahí, chino Judas. Se los lavó a todos, incluido Judas. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? ¿Qué te pasa, Jesús? Yo me voy a lavar mis pies. Tú no me vas a lavar a mí, yo lo voy a hacer, yo soy autosuficiente. ¿Cómo se te ocurre lavarme los pies a mí? Yo lo voy a hacer. Y seguramente de buena voluntad. Pero no siempre la buena voluntad nos acerca a Dios. Dios quiere que agachemos la cabeza y le digamos, Señor, si tú lo vas a hacer, alguna razón tendrás. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le dice el Señor a Pedro. Ahora no entiendes. Iglesia, no se trata de entender, se trata de obedecer. No se mate la cabeza, no, es que yo le doy vueltas y vueltas a la Trinidad. ¿Y cómo es eso de que 3 y 1, y que el Padre, y que el Hijo, y que el Espíritu Santo? No, yo no entiendo. No se trata de entender. Los grandes teólogos, doctores en teología de la fe cristiana no han podido explicar la Trinidad, no han podido. No se trata de
entender, se trata de obedecer. Usted lo cree y lo hace, punto. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Ay, que voy a parecer un bobo dándole vuelta a la muralla a ver si la muralla un día se cae. Pero si Dios lo dijo, dele vuelta, hermano. No hay problema. No va a pasar nada. Digan amén. Lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Jamás me lavarán los pies. Yo lo voy a hacer. ¿Cómo se te ocurre? No, señor, en mi fuerza. Yo voy a ir a hablar con el abogado. Yo voy a moverme. Yo voy a ir a meter la tarjeta de crédito. Yo voy a pedir. Tranquilo, señor. Si no te los lavo, le dice el Señor, si no tienes trato conmigo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy, iglesia? O agachamos la cabeza, aún sin entender lo que Dios nos está diciendo, y simplemente le decimos, Señor, haz como tú quieras, o nos vamos solos en nuestras fuerzas, no tenemos parte con Él. ¿Sabe qué hacemos? Dejamos a Dios cruzado de brazos. Él dice, listo, Bernardo. ¿Lo quieres hacer a tu manera? Perfecto. Cuando termines, me cuentas. Y nos suelta. Y entonces después venimos a reclamarle al Señor. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yo no me quiero perder la intimidad contigo. Digan amén. No me quiero perder la intimidad contigo. Y así como nuestro cuerpo, nuestros pies necesitan aseo, nosotros necesitamos el agua bendita del Señor a través de su Espíritu, trabajando en cada uno de nosotros. Yo no sé qué le puede pasar a sus pies si usted no los lava. Los míos van a oler a rosas. ¿Qué pasa si no lavamos los pies? Van a oler mal, ¿o no? Sean sinceros, sean sinceros. No van a oler a santidad, van a oler a otra cosa. ¿Qué pasa si no dejamos que el agua del Espíritu Santo esté todos los días trabajando en nosotros? Lo que va a salir de nosotros va a oler maluco. Va a salir celo, envidia, recelo, contiendas, rivalidades, enemistades. Eso va a salir. Pero si yo me agarro del Señor, si yo dejo que Él me lave, así yo no entienda lo que Él está haciendo, después Él me va a permitir entenderlo, pero va a venir el fruto, digan amén. Mire lo que dice Juan 15:1. Juan 15:5. Yo soy la vid, el Señor es el tronco, el árbol. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, ¿el que qué? No el que me visita los domingos, el que permanece en mí. Claro, me tiene que visitar los domingos, porque la Biblia también dice que no debemos dejar de congregarnos. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. ¿Dará qué? Mucho fruto. El que no se deja lavar los pies, el que no quiere ceder el control, dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, iglesia, hoy debemos escoger. O dejamos que el Señor tenga el control, o lo mantenemos nosotros. Yo quiero que Él tenga el control, porque voy a dar mucho fruto. Mucho fruto. Diga conmigo, doblegar la voluntad, desechar la autosuficiencia. Y tercero, enfocar nuestra mirada. Mantener nuestra mirada enfocada. ¿En quién? Pues en Dios. Nos desenfocamos con los afanes de la vida, con las circunstancias adversas, eso nos desenfocan. Cuando viene la tormenta, miramos la tormenta, no miramos al Dios que nos va a bendecir y que nos va a sacar de la tormenta.
Porque la tormenta viene. La tormenta viene. La tormenta viene. El Señor Jesús dijo, en el mundo. ¿Cuántos están en el mundo? No estamos en el cielo, estamos en el mundo. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando viene la tormenta, aunque hayamos doblegado nuestra voluntad, que es un primer paso, dejamos que Dios tenga el control, pero no le pierdo la mirada al Señor. Porque a veces recibimos las promesas de Dios en medio de la gran luz, pero cuando viene la oscuridad, se nos olvida lo que Dios nos dijo. Las circunstancias son tan terribles que perdemos el foco. Entonces nos toca doblegar la voluntad, desechar la autosuficiencia y mantener la mirada en Dios. Mire lo que dice Hebreos 12, verso 2, la parte A. Hebreos 12, verso 2, la parte A. Fijemos, ¿qué iglesia? Fijemos la mirada en Jesús. ¿En quién tenemos que poner la mirada? En Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el principio y el fin, digan amén. Él es el que toca nuestro corazón, pone fe en nosotros para que lo recibamos. Todo proviene de Él, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. No es que a mí se me ocurre un día tener fe. No, es que Dios me dio fe. Y además me la perfecciona. Él es el iniciador y el perfeccionador. El alfa, el omega, el principio, el fin, la verdad, la vida, es todo. Entonces, cuando venga la tormenta, yo no puedo quitarle la mirada a Él. Tengo que mantenerme enfocado en Él. Mire lo que dice Mateo 14. Sigamos las historias de Pedro. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Dio la orden. Le dijo a los discípulos, muchachos, a la barca. Vayan hasta el otro lado, ahorita les llego. Estaban dentro de la voluntad de Dios. Estaban obedeciendo al Maestro. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, ¿cuándo? Cuando vienen las sombras, cuando empiezan las dificultades. Ahí es cuando nosotros no podemos perder la mirada del Señor. Tenemos que tenerla clara, iglesia. Mantenernos enfocados en Él. Nada nos puede desviar la mirada. Al anochecer estaba allí Él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Se metieron en una tormenta. En una tormenta. Iglesia, aún estando nosotros bajo la voluntad de Dios, podemos terminar metidos en una tormenta. Porque hay circunstancias que son ajenas a nosotros. Desastres naturales como el que estuvimos viendo ayer en la televisión. Eso es ajeno. Pero una señora le pregunta a la reportera, le dice, ¿y cómo hizo para salvar su vida? Porque ella dio testimonio, lo perdimos todo. Pero gracias a Dios estamos vivos todos en la familia. No quedó nada de la casa, pero gracias a Dios estamos vivos. Y la reportera le dice, bueno, ¿y qué hizo? ¿Qué actividad desarrolló? ¿Cómo lo hizo? Dijo, no, solo Dios lo pudo hacer. Solo Dios lo pudo hacer. Entonces la reportera dijo, bueno. Y se fue a entrevistar a otro. Aún estando en la voluntad de Dios puede venir la tormenta, porque nos afectan muchas cosas. En la madrugada, ¿cuándo? Cuando comienza a salir la luz, ¿no es cierto? Cuando Jesús llega, siempre es de madrugada, porque Él trae la luz, Él es la luz.
En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Cuál era el problema? Las olas embravecidas. ¿En dónde las tenía Jesús? Bajo sus pies. Cualquier problema nuestro, por grande que sea, está bajo los pies del Maestro. Está bajo los pies del Maestro. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, dijeron, gloria a Dios, aleluya, llegó el Maestro. ¿Ah? Como hacemos nosotros. Quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Oiga, cuando perdemos el enfoque, hasta Dios se nos vuelve un fantasma. Qué increíble. Pero no los culpo, ellos nunca habían visto a Jesús caminar sobre el lago, nunca. Por supuesto les parecía extraño. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo, hey muchachos, cálmense. A los de carácter firme les da paz. ¿Les da qué? Paz. Cálmese. Yo sé, la tormenta está, pero cálmese. Soy yo. Cálmese, soy yo. El proveedor, el sanador, el que te guía, el que te consiente, el que te carga. Soy yo. Tranquilo. Soy yo, estás conmigo. Digan amén. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro era bocón, pero también era muy osado. Tenía una fe espectacular. Le dice, Señor, yo quiero ir también, yo quiero dominar el mar. Yo quiero hacer lo mismo. Y el Señor le dice, ven. El Señor le hubiera podido decir, tranquilo, tranquilo, chino, esto es solo para mí. El Hijo de Dios, tú sabes, ¿no? Tú no lo vas a poder hacer. Las obras que yo hago, dijo Jesús, también las harán ustedes. También las harán ustedes. Y de la mano de Jesús, sin perder el enfoque, podemos pasar la tormenta. Pasar la tormenta. No importa lo grande que sea su tormenta, ni la mía. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó. ¿Y qué? Caminó. Aparte de Jesús, es el único que ha podido hacer eso. Caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿En qué? Lo tenía en la mirada. Estaba enfocado en Jesús. Te estoy viendo, Jesús. No pierdo el foco. Lo que tú me dices, lo hago. Ven, voy. Camina sobre el agua, camina sobre el agua. Enfocados. Diga conmigo, enfocados. Ven, dijo, bajó, caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Pero los peros nuestros son para problemas. Pero al sentir, ¿al qué? Al sentir. Perdió su conexión espiritual. Se volvió psíquico, se volvió emocional, se pasó del espíritu a la mente, se volvió racional. Y dijo, no, esto hay mucho viento, hay tormenta, ¿yo qué hago aquí afuera de la barca? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Eso era familiar? El Señor nos lleva caminando sobre la tormenta, vamos impulsados, ya vamos a llegar a la meta. Y dice, no, esto no puede ser posible. ¿A qué horas? ¿A qué horas me fui yo a hablar con el abogado y a qué horas me comprometí a eso? Y nos empezamos a sentir mal. No es cuestión de sentimiento, es cuestión espiritual. Al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, de malas, hermano. Perdiste la oportunidad.
chao, te vi, nos vemos en el paraíso. El Señor no hace eso con nosotros. El Señor le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda mata. La duda mata. ¿Por qué dudaste? Aquí hicimos una prédica cómo superar la duda. Si no, búsquela en la página de internet, la va a encontrar. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sé qué? Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. El aplauso es para Él, para el Hijo de Dios. Diga conmigo, doblegar la voluntad, desechar la autosuficiencia, enfocar la mirada. Esa es nuestra responsabilidad. Si Dios lo dice, yo lo hago. Lo escucho, tengo intimidad con Él y cumplo sus órdenes. Necesito de Dios en todo momento, en todas las áreas de mi vida, en todos los roles que esté ejerciendo. Necesito de Él. Así como tengo que asearme el cuerpo para no ver maluco, necesito a Dios en mi vida para que no se pierda, para que no se dañe, al contrario, para que dé fruto. Y en medio de la tormenta necesito mantenerme enfocado. Y en medio de la bendición necesito también mantenerme enfocado. Amén. No perder la mirada. Si le quito la mirada al Señor, empiezo a sentir miedo. Empiezo a sentir miedo. Y la palabra de Dios dice, el verdadero amor, Dios es amor, digan amén. El verdadero amor echa fuera el temor. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Mantenga la mirada en el Señor, mantenga la mirada en el Señor. Y vamos a ser productivos, porque usted se mantiene en Él, usted puede pedir lo que quiera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso no es que yo digo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús que caiga maná del cielo. No, en el nombre de Jesús quiere decir que yo me coloco bajo su voluntad. Y si yo pido conforme a la voluntad de Dios, se va a hacer. Mire lo que dice Juan 14, 13. 14. Juan 14, 13, 14. Cualquier cosa, ¿qué, iglesia? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, es decir, de acuerdo conmigo, de acuerdo con lo que yo digo, de acuerdo con mis bendiciones para ustedes, yo la haré. Yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Señor, si eres tú, mándame que baje. En tu nombre, Señor, quiero bajar. Es decir, ven. Y mantengo la mirada en Él. Y la tormenta y lo que me asustaba, pasará. Pasará. Se va a calmar. Porque Dios a los de carácter firme les da su paz porque en Él confían. ¿Cuántos anhelan un carácter firme? Confiando en Dios. Al de carácter firme yo lo guardaré en perfecta paz porque en mí confía. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Te advierto ahora que los que practican tales cosas no heredarán mi reino. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. No te amoldes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cuál es mi voluntad buena, agradable y perfecta. Yo soy la vid y tú eres una rama. Si permaneces en mí como yo en ti, darás mucho fruto. Separado de mí, no puedes hacer nada. Fija la mirada en Jesús.
el iniciador y perfeccionador de tu fe. Y cualquier cosa que pidas en su nombre, yo la haré. Quien te ama, Dios. El aplauso es para Él, para ti, Señor. Toda la honra es para Él, iglesia. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Hermosa como siempre y también cuestionante como siempre. Penetra en nuestro ser interior y nos hace ver cuánto todavía nos falta, Señor. Pero te damos gracias por saber que nos falta, porque si nos damos cuenta de que nos falta, es porque tú habitas en nosotros y has comenzado ya la obra y podemos darnos cuenta que estamos un poco faltos en tu pesa. Señor, hemos aprendido hoy cosas maravillosas, cosas que nos permiten analizarnos interiormente y darnos cuenta que muchas veces hemos orado no como tú nos enseñaste, que se haga tu voluntad, sino que decimos que se haga nuestra voluntad. Y hoy hemos aprendido que necesitamos doblegar nuestra voluntad, dejar que la tuya, que es buena, agradable y perfecta, sea la que obre. Y Señor, perdónanos también porque hemos mantenido el control de nuestra vida. Te llamamos copiloto, compañero fiel, amigo, pero no te decimos Señor, no te reconocemos como el piloto de nuestra vida. Y Señor, hemos ido por la vida ensuciándonos espiritualmente, dejando que nuestro espíritu se contamine y no aceptamos tu agua poderosa para limpiarnos. Señor, ¿cuántas veces hemos recibido tus promesas? Yo te sostendré, todo lo puedes hacer conmigo. Cruzarás por el agua y no te mojarás, cruzarás por el fuego y no te quemarás. Y Señor, pero qué pena, cuando viene la tormenta, nos desenfocamos. Quitamos la mirada y nos llenamos de terror, de pánico. Y nos hundimos. Pero gracias a que contamos contigo, podemos decirte, Señor, sálvame. Y tú estiras tu mano y nos levantas. Y nos dice, hey, no dudes, yo calmo la tormenta. Y como los discípulos de ese entonces en la barca, nosotros en esta carpa te decimos, verdaderamente, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios hecho hombre. Y ¿sabes qué, Señor? Los que estamos aquí, te amamos, te amamos.